Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Abrimos nuestra Biblia entonces, hermanos, en el Salmo 8, amados. Allí vamos a partir con la enseñanza que Dios nos ha dado. Enseñanza que hemos titulado La búsqueda del protagonismo del hombre y la última oportunidad de Dios. La búsqueda de protagonismo del hombre y la última oportunidad de Dios. Hemos llamado esta enseñanza. Salmo 8 tiene que ver con algo que Dios nos revela en su palabra para recordar y tal vez para darnos con mucha humildad, hermanos, un baño de humildad para todos nosotros los seres humanos. Amén. Salmo 8, estamos allí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí lo que resalta, por supuesto, es la gloria, la magnífica gloria del Señor, impresionante, ¿no? Sobre todo que la podemos ver, dice el salmista, en los cielos. Y yo quiero hacer algún comentario. Y la pequeñez, el contraste, la pequeñez de nosotros los hombres, la insignificancia. Pero sin embargo, dice que al hombre le ha coronado de gloria, le ha coronado de gracia en Cristo, ¿no? Siempre en Cristo. Y quiero resaltar algo de cuando David escribe este salmo, y dice David para esta visión que Dios le ha dado, que todo lo hizo los dedos de Dios. Y entonces quiero un comentario que me pareció magnífico para nosotros comentarlo, ¿no? A simple vista se pueden ver, dice que unas 5.000 estrellas en los cielos. A simple vista. Con un telescopio de 4 pulgadas se pueden ver alrededor de 2 millones de estrellas. Y con un espejo de 200 pulgadas de un gran observatorio se pueden ver más de 1.000 millones de estrellas. Para que de alguna forma entendamos más la gloria de los cielos, ¿no? La gloria que habla de los dedos de Dios haciendo todas esas maravillas, esas cosas tan magníficas. El universo es tan grande que si uno viajara a la velocidad de la luz, se necesitarían 40.000 millones de años para llegar al borde del universo, solamente al borde. Considerar los cielos nos hace ver la grandeza de Dios y por el contraste, vuelvo a decir lo mismo, la pequeñez, insignificancia de nosotros los hombres. Y quiero hoy hablar lo que sentí de mi corazón, hablar esta semana, este domingo, de la búsqueda del hombre de protagonismo.
El protagonista es el que desempeña el papel principal y nunca es el hombre. Pero el hombre tiene, a partir de lo que Satanás logró mechar en el corazón de Eva, tiene siempre una búsqueda, a veces encubiertamente, a veces deliberadamente, de ese usurpar el lugar de Dios, el lugar principal en la historia bíblica, en la historia de la vida. Dios es lo principal, no es el hombre. Pero el hombre, vamos a ir mirando de 3 puntos, vamos a ver que el hombre siempre de alguna manera está tratando de usurpar el protagonismo. El protagonismo es el que desempeña el papel principal, el papel central, el más destacado en una historia, en un evento, una situación. Y en todo lo largo de la Escritura, usted va a ver que es Dios el destacado, es Dios el magnífico. El hombre ocupa un lugar pequeño, por eso quise empezar. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. David tenía una visión que necesitamos hoy darnos un baño de humildad los seres humanos, y mucho más los predicadores de hoy, ¿no? Me río porque me acuerdo que alguien publicó el otro día de un apóstol que hay en la vuelta ahí, un superapóstol de esto, dice que Dios lo invitó un día de estos a ir al trono ya. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué engreimiento espiritual? ¿Qué falta de humildad? ¿Qué falta de ese baño de humildad que quiero hoy de alguna forma darnos para todos nosotros los seres humanos, ¿no? Es el que impulsa, el protagonista es el que impulsa la acción, el que toma las decisiones, el que impulsa la acción. Por eso tiene este que impulsa la acción del protagonista. Eso es la definición de un protagonista, y es Dios siempre. Es Dios el que impulsa la última gran oportunidad que la vamos a mirar. Y a veces el hombre ha tomado para sí esa última oportunidad. Parece que nosotros somos la gran última oportunidad. Tiene que ver con el siguiente punto que vamos a mirar en segundo lugar. El primer punto es el protagonista. Quiero de alguna forma, para comenzar ya, manifestar que, por ejemplo, Génesis 1:1 habla de Dios, quién es Dios y qué hace. Así que el protagonista, ¿quién es? Es Dios. Es Dios, no es el hombre. Incluso habla de la redención ya, cuando el hombre cae en pecado, Eva y Adán, sujetándose a la sugerencia satánica. Allí vemos que Dios ya imparte el plan bendito de redención. Nada improvisa Dios. En Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. ¿Quién es el protagonista allí? ¿El pueblo de Israel? No, el dueño del pueblo. Está hablando, el protagonista principal es el dueño del pueblo, que es Dios. En Números 1:1 habló Jehová a Moisés. Podemos decir que la persona de Moisés toma una relevancia allí importante, pero no es el protagonista principal de la historia bíblica en el libro de Números. Es Dios. ¿Quién es el que recibe las palabras de Dios? Moisés. Así que Moisés ocupa el segundo plano. Jehová a Moisés le habla. Es Dios hablando a Moisés. Allí es el más importante. En Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Ahí podemos decir, ahí parece que fuera Moisés. No. Porque 1:3 de Deuteronomio dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. Así que la persona principal, el protagonista principal, no es Moisés, es Jehová. ¿Quién es el que es mayor? ¿El que habla, el que manda o el que escucha las órdenes del que manda? El que manda, por supuesto. En Números 1:1, entonces, en Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Ya lo dijimos, perdón. Josué, el libro de Josué 1:1 dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ¿quién es el mayor ahí? ¿Quién es el protagonista principal? ¿El siervo o el dueño del siervo? El dueño del siervo, por supuesto. Es Jehová, nuestro Dios. En Jueces 1:1, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Quién es el más importante? Que el hombre sepa. ¿El que consulta o el que es consultado?
Por supuesto que el protagonista principal sigue siendo y apareciendo Dios. Y así vamos por los distintos libros, hermano. Jueces. Aconteció que después de la muerte, ya dijimos, en Ruth, el libro de Ruth, aconteció que los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y parece allí que Ruth fuera la protagonista importante allí del libro. Pero el versículo 1 del capítulo 1, el versículo 6, es clave para entender quién es el protagonista principal. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, está hablando de Ruth, y oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo. ¿Quién es el protagonista principal? Sí. Y había provisto pan. Jehová que le daba pan a su pueblo. Por supuesto que es Dios. En 1 Samuel 1:3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Quién es el mayor? ¿El que ofrece sacrificio o a quien se le ofrece sacrificio? A Dios, por supuesto, el que es mayor en preponderancia e importancia como protagonista central, principal de toda la Biblia. Así desarrollamos en toda la Biblia, hermanos. En 2 Samuel. Y lloraron, dice David, está hablando de David, que lloró la muerte de Saúl, y lamentaron y ayunaron por Saúl, y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová. Así que otra vez aparece, ¿quién es el mayor? ¿El pueblo de Jehová o el dueño del pueblo? Jehová. Por supuesto que Dios es el mayor. En Primera Reyes, Adonías parece que tomara un lugar de preponderancia. Era uno de los hijos de David que quiso usurpar el trono, ¿no? Pero Adonías quiere robar el protagonismo a Dios. Pero Dios ya había designado en el corazón de David, ¿por qué no aparece allí? Aparece Dios para intervenir. ¿Por qué? Porque entendimos, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice que tras destituir a Saúl, puso por rey a David, dice el libro de los Hechos, de quien Dios dio testimonio. Dios mismo dio testimonio de David. He encontrado en David, está hablando Dios, y está recordándonos el libro de los Hechos, un hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuál era la forma del corazón de David para entenderlo? Lo que sigue la Biblia diciéndonos. Porque él hará todo lo que yo quiera. Y ya Dios había puesto en el corazón de David quién iba a ser su sucesor. Entonces por eso no aparece Dios. ¿Acaso David toma una relevancia más grande aquí? No. Porque fue ampliamente superado, infinitamente superado por Cristo. Porque podemos entender que David tiene una importancia importantísima, ¿no? En la Biblia. Pero es un pálido reflejo de Jesucristo. Porque David dice que haría todo, dice el Señor dando testimonio de David, dice que era un hijo que había encontrado, que haría todo lo que él quería. Ese era el distintivo especial que tenía David. Pero nuestro Señor, dice el Padre siempre está conmigo, el Padre nunca me ha dejado solo. ¿Por qué era? Porque yo hago siempre lo que le agrada, siempre. David murió como nosotros, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor, infinitamente superior, sigue siendo Dios, porque Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Entonces sigue siendo el protagonista Dios. David, incluso el Salmo 51 habla de que David falla en hacer la voluntad de Dios. No hizo siempre lo que Dios quería. Dios quería, por supuesto que Dios no quería que cayera en pecado, en pecados groseros y graves, David. Sin embargo, es una muestra de que el Señor es infinitamente superior a la figura de David, que es una figura preponderante, importante, pero es un pálido reflejo comparado con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y hago siempre lo que le agrada. El Dios hecho forma humana. Y por supuesto que el protagonismo central, principal, siempre es Dios. Y la suprema relevancia del Dios hecho hombre, Jesucristo, siempre tiene una relevancia que el hombre es insignificante, infinitamente insignificante comparado cuando aparece la figura del Dios hecho hombre. Y Romanos 9:5, Pablo se refiere a Cristo como el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Quién es el que tiene relevancia en las epístolas, por ejemplo?
Ahí estamos diciendo una. Tito 2:13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Es Dios Jesucristo o no? Y digo que ¿quién tiene relevancia siempre en la Biblia, en la Escritura? En la vida misma, en toda la historia de la vida misma. El que tiene protagonismo central, preponderante, infinitamente superior, siempre es Dios. Y el hombre ocupa un espacio, una figura insignificante por completo. Y entonces quiero un poco bajar los humos de nosotros los hombres cuando tenemos tomamos o queremos usurpar de alguna forma el protagonismo que tiene Dios. Hebreos 1:8 dice, Dios Padre dice del Hijo, Dios está hablando del Padre, está hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Que aprendan las sectas que dicen que Jesús no es Dios. Estoy hablando de varios pasajes. Incluso Tito 2:13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A veces nosotros decimos, es un gran hombre de Dios, ¿no? Bueno, yo creo que no haya gran hombre de Dios, porque Jesucristo en la Biblia, solo hay un gran hombre perfecto. En la Biblia parece que solo hay un gran hombre perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesucristo. No es el hombre. Cuando habla de perfecto en el hombre es madurez espiritual, pero no de perfección en cuanto a impecabilidad. El hombre varón perfecto, el que nunca pecó, el que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Amén. Ese es el varón único perfecto. La preeminencia de Cristo, ¿no? La preeminencia de Dios en la Biblia. Abraham, podemos hablar de Isaías 9:6 también, hablando de la divinidad de Cristo. Una profecía que llama al Mesías como Dios, lo reconoce como Dios. Dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos ha nacido. Y ya desde niño lo reconoce al niño Jesucristo como lo reconoce Dios. Que aprendan las sectas que dicen que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Varios testimonios ya de palabras que Dios toma la eminencia, ¿no? Es Dios hecho hombre. Juan 8:58. Los judíos le estaban robando el protagonismo a Dios en los tiempos de Cristo. Porque en un momento dado discuten con Cristo y dicen, nuestro padre es Abraham. ¿Cuál era el padre que ellos tenían que reconocer? A Dios, el Padre. A Cristo mismo. Y que Jesucristo los ubica y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaban robando, usurpando el protagonismo que tiene Dios en la historia de la vida. Que Dios nos ayude a reconocerlo siempre, hermanos. Amén. Y vernos figuras insignificantes comparado con el protagonismo. Nunca tratemos de robarle el protagonismo como el hombre está tratando de usurpar el protagonismo constantemente a Dios. En ese engreimiento espiritual que hoy pulula por todos lados. Abraham estaba sobredimensionado en importancia, en relevancia. Porque podemos decir que Abraham es un gran hombre, ¿no? Es reconocido en la Biblia como el padre de la fe. Pero nuestro Dios, ¿cómo es reconocido en la Biblia? El autor y consumador de la fe. Es una relevancia, un protagonismo infinitamente superior. Que Dios nos ayude a tenerlo presente en nuestro corazón y en nuestra alma. Amén. ¿Saben? Por eso en Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Se presenta como el antiguo Dios del Antiguo Testamento. El gran yo soy. Por eso usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, Jesús, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida que vino, yo soy el maná, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy. Se presenta como el Dios Padre, el yo y el Padre uno somos. Amén. Amén. Había un programa evangélico hace muchos años, hermano. Rápidamente recordaba yo. Y entonces todas las iglesias evangélicas iban a una radio, que ya ni está más, Radio Cultural, todos los domingos de mañana,
había durante toda la mañana, había diferentes, salía una iglesia evangélica y entraba otra, ¿se acuerdan? No, capaz que no, radio cultural. Entonces en esa radio iban todas las iglesias y cada una tenía su programa de media hora, algo así. Cantidad de iglesias iban allí, no todas, pero cantidad de iglesias evangélicas. Pero había uno que siempre buscaba estar al último del programa, porque él iba con su caballito de batalla. Él tenía un problema con todos los demás pastores, y era bastante conocido el pastor. Y él decía, y siempre hablaba más o menos lo mismo, siempre el caballito de batalla, trayendo batalla de contienda con los otros pastores que habían predicado, ¿no? Él siempre terminaba diciendo como se nos manda en la Biblia, en las Escrituras, dice, como mandó el apóstol Pedro en las Escrituras, cada uno bautícese en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y entonces, para que los otros pastores supiesen, el caballito de él había entendido lo que dice la Biblia. Parece una controversia, ¿no? Pero ¿cómo arreglamos esa controversia? Y yo recién comenzaba la fe cristiana, pero yo me daba cuenta que este varón, este siervo de Dios, en su contienda con los otros pastores, que tenían otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula bautismal cuando nosotros bautizamos a la persona? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también Pedro establece esa fórmula, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo dice Pedro en el libro de los Hechos 2:38. Pero Jesús estableció otra fórmula. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mayor? Yo preguntaba entre mí. Jesús. Jesús es Dios. Pedro dijo esa fórmula en el nombre de Jesús, y yo no puedo tomar la fórmula de Pedro, tengo que tomar de la boca de Cristo, porque dice que habiéndonos hablado, el libro de Hebreos 1:1, dice, habiéndonos hablado Dios de diferentes formas, alguna forma que podemos tomar en ese aspecto es la fórmula de Pedro, nos habló a través de Pedro en esa fórmula, pero si hay una controversia, si hay una divergencia, ¿cuál es el que tenemos que bautizar? ¿El nombre de Jesús o el nombre de Pedro? Para mí es lo mismo, pero hay gente que la complica, ¿no? No, tenemos que bautizar en el nombre. Y este pastor la complicaba en ese sentido. Tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Pero ¿quién es el mayor de protagonismo e importancia? De la boca de Cristo se termina toda divergencia. ¿Cristo es Dios o no? Amén. Por supuesto que sí. Tiene una explicación eso. ¿Por qué Pedro establece esa fórmula? Brevemente quiero explicarla. Porque Pedro tenía que lograr mechar en el corazón de los judíos. Esa fórmula la establece Pedro para los judíos, porque los judíos no tenían todavía un reconocimiento de la persona de Cristo. Conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo, pero no lo reconocían a Cristo. Entonces, pero Cristo, cuando establece su fórmula, ya es una fórmula para las naciones. Amén. ¿Entiende la diferencia? Por eso la diferencia. Pero eso, más de eso, que no lo pudiera convencer a este pastor, la diferencia termina cuando tenemos que establecer, habiéndonos hablado de muchas formas, ahora dice que nos ha hablado a través de su Hijo. Dios nos ha hablado. Entonces toda divergencia, toda diferencia doctrinal, al final de toda controversia, al final de todo, es ir al estándar original establecido por ¿quién? Por la boca de Cristo. Y se termina toda la diferencia, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Él es el gran protagonista. Dios siempre es la preeminencia de la palabra de Cristo, es el gran protagonista de la historia bíblica para toda divergencia. La palabra preeminencia dice que Él es la preeminencia, y ahí muchas veces la palabra preeminencia significa estar por encima, sobresalir, superioridad, absoluta y suprema superioridad. La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Dios está en suprema superioridad en su dimensión en cuanto a protagonismo. El hombre ocupa un lugar muy, muy insignificante. Que Dios nos ayude a entenderlo. Amén. Líderes bíblicos que estaban sobredimensionados. O sea, cuando digo sobredimensionados, quiero decirle que le daban más importancia de la que en realidad tienen. En el caso de Abraham ya hemos hablado algo, ¿no? Los judíos lo tenían a Abraham por encima incluso de Dios. Los judíos, cuando hablábamos el otro día del divorcio y
los judíos, los fariseos le dicen, pero Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Y el Señor les dice, pero al principio, ¿quién había establecido el principio? Habían puesto a Moisés sobredimensionado, una permisión que Dios le había permitido, pero estaba sobredimensionado en cuanto al valor Moisés. Pablo en algunas ocasiones estaba sobredimensionado. Pedro incluso. ¿Se acuerdan de Pedro en la transfiguración? Que el Señor los invita a Pedro y a un par de discípulos más y van a la transfiguración, al monte de la transfiguración. Y dice que el Señor se transfigura su vestido y de repente aparece una escena celestial, descienden y se encuentra Pedro, dice, vio que estaba Elías y estaba Moisés hablando con el Señor acerca de lo que los acontecimientos estaban. Y Pedro se impacta en esa visión celestial aquí en la tierra, y Pedro dice, bueno que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Cristo que está hablando con ellos. Y viene una voz del cielo que lo ubica a Pedro, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pedro estaba equivocándose y sobredimensionando las personas que la tienen una dimensión importante, pero nunca son infinitamente superiores al lado de Jesucristo, el Señor, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Amén. El primer punto creo que lo entendimos, ¿no? La búsqueda del protagonismo del hombre la hemos visto ya en la Biblia, la hemos visto algunos personajes bíblicos sobredimensionados, pero hay otra forma que el hombre ha encontrado para sobredimensionarse a sí mismo, buscando protagonismo y tratando de alguna forma de usurpar el lugar que le pertenece a Dios, como gran protagonista de la historia, de toda la historia de la vida. Sabemos que esa saeta de Satanás incursionó fuerte y profundo en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. Viene desde allí eso. Vosotros si comen del árbol van a ser como Dios. Y ya queriendo usurpar el protagonismo que Dios tenía desde el principio. Hay una forma que el hombre ha encontrado para el protagonismo, buscar su protagonismo a través de doctrinas humanas. Hay doctrinas diabólicas, hay doctrinas de demonios, dice la palabra. Hay doctrinas bíblicas, que es la que tratamos de enseñar. Y hay doctrinas humanas. ¿Qué son las doctrinas humanas? O ideologías humanas, que son terriblemente peligrosas, y heréticas, son herejías, porque elevan al hombre a un pedestal de gloria, de relevancia, que no lo tiene. Son ideas humanas que el hombre ha encontrado en ese liberalismo teológico o teología cristiana liberal, que el hombre ha creado, ¿no? Es la creación de un falso Dios, según su propio gusto e idea, pero no conforme a la revelación de la Biblia. Son ideas. Y usted va a encontrar, vamos a mirar simplemente algunas cosas que se me vinieron a la mente mientras yo ensamblaba esto en mi corazón, ¿no? Que esas ideologías humanas o doctrinas humanas van encubiertamente o deliberadamente, van a atentar contra la sana doctrina. Es el hombre buscando protagonismo y desplazando encubiertamente a Dios, dejándolo a Dios como en el segundo plano. Y yo poniéndome como en el primer lugar, ¿no? El gran protagonista soy yo. Por eso tanta carrera por títulos y cargos y que cada uno quiere ser más grande, ¿no? Lo hacían los mismos discípulos, ¿no? El Señor estaba pensando en la cruz, estaba sufriendo porque tenía que ir a la cruz, y los discípulos peleando entre ellos cuál de ellos era el mejor, cuál de ellos era el mayor. Mire vos, qué decibel, qué carnalidad. Esa es la iglesia de hoy también, hermanos. Después los discípulos maduran y saben reconocer que son simplemente siervos. Antes que apóstoles, ellos siempre ponen siervo en sus cartas, porque vinieron a un baño de humildad que no lo tenían cuando la carne ocupa un lugar preponderante en el corazón humano. Por ejemplo, una canción que he escuchado, que la hemos escuchado alguna vez, y usted tal vez no la escuchó. Dice,
esa canción dice, las canciones de los cantantes es teología, hermano, es conocimiento de Dios, que puede impartir bendición, que puede impartir confusión. Y usted va a ver que hay doctrinas cantadas que imparten, son doctrinas humanas, que no tienen fundamento bíblico, y que dan una idea a la persona que oye, que tiene hoy tenemos poca Biblia, una anemia bíblica impresionante. Entonces, ¿qué entiende la persona que está escuchando? Dios perdona multitud de errores. ¿Y usted lo ha escuchado? ¿Qué es error? ¿Qué es sinónimo de error? Pecado. Pero ¿y la persona que está escuchando? ¿Qué puede llegar a pensar? ¿Cuál idea le podemos transmitir? Esa ideología o doctrina humana. Que Dios deja al creyente sin disciplina. Porque dice que al que Dios ama, ¿qué le comienza a hacer Dios? Disciplinar. ¿Qué es la palabra disciplinar? ¿Qué quiere decir? Lo empieza a corregir, lo empieza a purificar del pecado que venimos. Todos venimos del pecado, todos somos pecadores. Pero ¿para qué venimos al pecado? Para sanarnos del pecado. Porque Cristo en la obra de la cruz, ¿cuál es el significado más grande de la obra del Señor en la cruz? Pues rompió con el poder del pecado. El que hace pecado, esclavo del pecado. Todos éramos esclavos del pecado, no podíamos. Pero ahora tenemos libertad para no hacer las influencias y los poderes que el pecado de alguna forma gobernaba nuestros corazones. Amén. Ahora tenemos libertad. Entonces, ¿es que acaso Dios nos deja sin disciplina? Al que Dios ama, disciplina. Y azota a todo aquel que corrige por hijo, que recibe por hijo. Si no recibimos la disciplina, a veces puede venir azote. Y azote en el griego, lo hemos dicho infinidad de veces, muchas veces es enfermedad. Es enfermedad. Juicios. ¿Para qué vienen los juicios? Para que nuestra alma no se pierda. Lo vemos allí cuando Pablo instituye la Santa Cena, dice, por lo cual, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Y está hablando que a veces viene juicio para no ser condenados con el mundo. No se pierde la salvación, pero a veces podemos irnos a casa del Padre antes de tiempo. Por lo cual ahí dice, hay muchos enfermos, debilitados, enfermos, y muchos mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Por falta de disciplina, por falta de corrección en sus propias vidas. Hermanos, y esa doctrina, en esas canciones, Dios perdona multitud de errores, es una doctrina humana. Claro que es aceptable para el hombre. Dios me perdona todo, puede ser interpretado así. Si Dios me perdona todos mis pecados, yo puedo seguir pecando, que Dios es amor, me va a perdonar todos mis pecados. Pero no tiene un límite la gracia de Dios. Amén. Lo vemos en la Biblia que sí, la gracia también tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene límites, tiene bordes, tiene resguardo para que no transformemos la gracia en libertinaje. Amén, hermanos. Amén. Que podamos entender esto. Dios no mira mis fracasos. Y para comenzar podemos decir que Dios es santo. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 3 veces santo, ¿qué quiere decir? Bueno, santo, que no peca. Santo, que no puede pecar. Y santo, que no tolera el pecado. Que no peca, que no puede pecar y que no tolera el pecado. Y acá en estas canciones, en estas 2 estrofas que yo puse acá, Dios no mira mi fracaso. No mira mi fracaso. No pone límite la gracia de Dios. Por lo menos encontré algún límite. Es la tolerancia de Dios siempre con nosotros. A carta abierta, licencia para pecar, para seguir pecando. ¿Qué dice Pablo cuando dice, ¿acaso seguiremos pecando? De ninguna manera, dice. De ninguna manera. La gracia de Dios tiene límites. Dice 7 veces. ¿Ahí encuentra un límite o no? 7 veces cae el justo. Podemos decir que es mi fracaso. Lo podemos asociar con caída, ¿no? No podemos, un creyente no puede vivir fracasando. Fracaso puede ser una caída. Yo lo estipulo como una caída. Lo entiendo como una caída. 7 veces. David cayó, pero siguió cayendo David. No, siguió fracasando. Se levantó, se restauró, Dios lo restauró. Y eso habla de la evidencia de su fe, que era una fe legítima, verdadera. Pero cuando nosotros podemos cantar esas canciones, que Dios no mira mi fracaso, 7 veces cae el justo. Si el justo cayere,
Si el justo cayere, no quedará postrado. Pero observa lo que dice. Si el justo cayere, ¿cuántas posibilidades da? Una. Si el justo cayere, da la posibilidad, brinda la posibilidad, la palabra brinda la posibilidad, que el justo puede caer. Pero ¿acaso la Biblia? ¿Por qué no predicamos más lo que dice la Biblia también? En esa doctrina humana que tanto mechan los hombres, los cantantes sobre todo, pero también los teólogos incluso y los mismos predicadores, que podemos mechar doctrina humana. ¿Por qué no mechamos también que dice la Biblia? También dice la Biblia que poderoso es Dios para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su venida con gran alegría. Dice que Dios es poderoso para guardarnos. Y si Pablo está hablando en su carta, dice que Dios es poderoso para guardarnos y estar en pie delante de su venida, con gran alegría. Pero Pablo también dice que si estamos en pie, para gloria de Dios estamos en pie. Amén. Y si caemos, hermano, que no se transforme en una licencia para seguir cayendo, por amor de Dios, porque eso puede transmitir una idea falsa, una falsa herejía en el corazón de cuánta gente. Él perdona todos mis fracasos. Otra cosa que quiero, por ejemplo, brevemente tocar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Los hemos usado, yo mismo lo usaba, no lo uso más. Porque he entendido que Dios ama al pecador. ¿Es cierto eso? Amén. Sí, es cierto. Dios puede coexistir con las dos realidades. Dios ama al pecador, pero también dice que está airado, enojado contra el impío, contra el pecador. ¿Cuánto? Todos los días. Dios puede coexistir con su naturaleza, no es como nosotros. Odiamos o amamos, pero Dios puede existir, parece, con las dos naturalezas. Eso es lo que podemos percibir. Algunos teólogos dicen así, y yo entiendo así también. Dios puede coexistir con esa dos naturalezas. Pero podemos decir que Dios ama al pecador. ¿Qué le podemos transmitir al mensaje que puede transmitir un pecador? Que puede seguir pecando porque Dios lo ama, ¿no? Dios lo ama. Pero Cristo no vino como nuestro médico amado. ¿Para qué vamos al médico? ¿Para seguir enfermos? No, vamos al médico con la idea de sanarnos. Bueno, Cristo es el que sana todas nuestras dolencias, ¿Y cuál es la dolencia más grande que tiene el hombre? El alma, sana nuestra alma del poder del pecado, nos hace libre, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué no decimos eso también? Al arrepentimiento. Dios ama al pecador, pero al pecador ¿para qué lo llama? ¿Para qué lo ama? Para que se arrepienta. Porque el fin es ese. ¿Por qué no lo decimos eso también? Doctrinas humanas con medias verdades. Miraba otro día a un predicador en la calle, un hombre valiente, ¿no? Predicando en la calle. Y de repente un impío viene y le pegaba, literalmente le pegaba sopapo. Y el hombre le decía, que me disculpe, ¿no? Es un ignorante, digo yo. No, está mal eso. Somos mansos, pero no mensos, hermano. Tenemos que ser mansos, pero no mensos. Por amor de Dios. Y el hombre le decía, Dios te ama mucho. ¡Pah! Le pegaba de vuelta. Así que cada vez que le decía, Dios te ama, el tipo ¿en qué interpretaba? Que si le pegaba, ¿Dios qué le iba a hacer? Lo amaba más todavía. Le seguía pegando. Y este menso, perdóneme, pero es un corajudo que yo capaz que no alcanzo ni a los pies de él, pero en esa parte está terriblemente mal. A Jesús está siendo juzgado Jesús, y Jesús dice algo, no recuerdo quién, un alguacil así le pega una bofetada. ¿Qué dice el Señor? ¿Dios te ama mucho? ¿Recuerda lo que dice? ¿Por qué me pegas? ¿Ves la diferencia? ¿Por qué me pegas? Si he dicho la verdad, si he dicho algo que no es justo, dígame en qué. Y si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? ¿Vio la diferencia? Falta de conocimiento. Doctrinas que tenemos nosotros manifestar como ese predicador que está manifestando mal, hermanos. Está representando mal a la doctrina bíblica. Por amor de Dios, manso sí. Cuando Dios dice que nos pega, el que te hiera en una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Eso habla de mansedumbre. Ofrécele también la otra, ¿no? Pero luego nos arremanga, como dijo aquel hombre, dice, ya me pegaste en las dos, y ahora la Biblia no dice más nada. Y ahí
perdió el control. Pero no es para eso, pero sí tenemos que nosotros saber que es para la mansedumbre, pero llamados a ser mansos, pero no mensos, hermano. Dios te ama y ¡pah! Te pega de vuelta, ¡pah! Dios te ama. Estamos en ese sentido con algunas carencias de doctrinas bíblicas y doctrinas humanas, hermanas, que terminan exaltando ¿a quién? ¡Ay, el pobre hombre! Mira cómo aguanta. ¡Oh! ¡Qué hombre manso! Y capaz que llega a la casa y se desquita con el gato, qué sé yo. No toquéis al ungido. Frase que he escuchado de sobrevalorado siervo. Usted la ha escuchado también. Pero yo la he escuchado, ¿en cuántas veces la he escuchado de sobrevalorado siervo, ¿no? Que tratan de... Tienen una dimensión muy grande de ellos mismos, ¿no? Autoexaltados a sí mismos. Frase que yo... no toquéis al ungido, ¿no? Todos los que se van de mi ministerio los he visto así, así. Todo mal, ¿no? No vaya, cree que los va a ver bien. Sobreeminencia. ¿Qué tenés tu ministerio? ¿Qué tiene tu ministerio? Es algo impresionante, está autoexaltándote a lo mismo. ¿Y dónde está la predominancia o el protagonismo de Dios? ¿De quiénes son dueñas todas las almas? Mías son todas las almas, no son tuyas. Tu ministerio no es tan importante. El ministerio del Espíritu Santo es el más importante. Bajando un poco los humos que tenemos a veces los predicadores y los pastores, ¿no? Autoexaltados a sí mismos, por encima incluso de Dios, ¿no? He escuchado a otros, por ejemplo, algunas frases que he escuchado, ¿no? Ninguno que ha salido de nuestra denominación lo he visto prosperar. Andan así en las cunetas y borrachos y argumentando que si salen de nuestro ministerio, ¿quién está por encima de Dios ahí? El hombre, el protagonismo del hombre, el ministerio del hombre. Son estructuras humanas el ministerio. Pero ¿bajo quién estamos cobertura? ¿Cuál es nuestra cobertura del creyente? Es Dios. El que habita el abrigo del Altísimo, ese es Dios. Es la cobertura del hombre. La gente suele preguntar, ¿qué ministerio? Bueno, los ministerios se corrompen, hermanos. Se corrompen también. Son estructuras humanas que el hombre ha ideado. Y son bíblicas y está bien. Son fórmulas que ayudan, bendicen, pero no creamos que el ministerio, la denominación, por encima de la importancia, el protagonismo que tiene Dios y su palabra. Que nuestros humos bajen de engreimiento espiritual. Alguien decía, así dice el Espíritu Santo, el diablo te tiene miedo. Yo digo, qué aberrante, qué autoexaltación más estúpida, perdónenme la palabra. Y la he escuchado, Dios sabe que la escuché. El diablo, así dice el Espíritu. ¿Puede haber dicho, hay algún registro de Cristo diciendo eso del diablo? Ningún registro semejante. Cristo mismo, Jesucristo era Dios. Y el diablo no tenía ningún problema en presentarse delante de Cristo y atrevidamente exponerle todo tipo de gama de tentaciones. ¿Qué son esas cosas? El hombre buscando protagonismo, llamar la atención hacia sí mismo. Hermanos, somos protagonistas de tercer, cuarto, quinto nivel, por amor de Dios. Insignificantes criaturas, simplemente siervos de Dios, por amor de Dios. Bajemos nuestros humos, hermanos. Nuestros humos de engreimiento espiritual, de arrogancia espiritual que pululan por este tiempo. Por ejemplo, también... hemos hablado de alguna frase que me recordaba, ¿no? Pero no importa, no toquen al ungido. Si yo no estoy, también lo escuché eso, alguna vez. Si yo no estoy, nadie hace las cosas bien. Yo decía entre mí, hoy diría que entre mí, yo a veces digo, ¡pará! ¿Qué sos vos, el Espíritu Santo? ¿Qué sos vos? ¿Quién es que hace las cosas bien? ¿Quién es que al fin y al cabo es el hombre perfecto? Ahora Jesucristo se fue y dejó al divino Paracleto. Él es el que tiene a cargo la obra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero los hombres no tomemos relevancia buscando protagonismo. Salmo 11:4 nos dice a nosotros los líderes engreídos que podamos estar, líderes engreídos espirituales, esos intocables muchas veces, esos super ungidos. Vosotros tenéis la unción del santo, para aquellos que dicen, no toquen al ungido de Jehová, y parece que no pueden criticar nada al pastor, no lo pueden cuestionar en nada, porque es el ungido de Jehová. Así, eso es el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Vosotros tenéis la unción del santo. ¿Qué es tener la unción del santo? Tener la presencia del Espíritu Santo. Y todo creyente
En el momento en que creíste, fuiste sellado con las arras del Espíritu. Amén. Amén. Usted tiene la unción del Santo. Amén. Ahora, el pueblo de Dios no debe ser tocado. El que toca al pueblo de Dios, toca, dice, a la niña de Dios. No es solamente al siervo. A la niña de sus ojos. Que Dios nos ayude a bajar, a quebrar ese yugo de engreimiento espiritual que pulula por todos lados. Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan. Dios no mira todo mi fracaso, no mira. ¿Qué dice este salmo? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y aquí se nos recuerda, el Salmo 11:4, aquí se nos recuerda de la omnisciencia de Dios, que Él observa tanto a justos como a malvados. Está observando a todos. Sus párpados examinan. Habla de un escrutinio minucioso. ¿Dónde mira Dios? El corazón, las intenciones, las motivaciones del corazón. Él no mira mi fracaso, no mira. No mira. Esos son doctrinas humanas que hacen al hombre creerse la gran estrella, creerse la gran figura predominante, el eje central de la vida. No, el protagonista acá siempre es Dios. Amén. Y será siempre Dios. Amén. No usurpemos y tratemos de robarle el lugar a Dios, por amor de Dios, que Dios nos ayude a comprenderlo. Para terminar, y aunque está en su trono celestial, hermanos, dice que Él examina la conducta humana trayendo seguridad para nosotros los creyentes. Pero es una seria advertencia esto de que Dios examina a los hombres, escrutina las cosas más minuciosas. Es una seria advertencia para el malvado. Porque el malvado muchas veces toma esa atribución, ¿no?, de seguir pecando, que haga el mundo lo que quiera, que cada quien haga la decisión que quiera. Pero tenemos que advertirle que Dios mira a justos y a malvados. Y el tercer punto, hermano, un amigo me dice que estuvo un misionero días pasados en su iglesia. Me contaba él que estuvo un misionero y que predicó e incentivó para la última gran comisión. Y él me escribió, este amigo me escribió. Dice que tuvo un misionero y quedó impactado, quedó motivado por la última gran comisión que predicó ese pastor misionero. Y él me puso, precisamos trabajar para el fin de este mundo. Trayendo esa visión, ese pastor predicó sobre Mateo 24, 14, o 24, sí, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y luego vendrá el fin. Entonces el pastor mi amigo se sintió motivado a trabajar. No me entienda mal. Tenemos que trabajar para que el Señor, esa comisión del Señor, Amén. ¿sí? Dice, para apresurar el fin, me puso él, ¿no? Debemos trabajar para que se venga el fin de este mundo. Pero, digo, amén, comparto esa visión, pero ahora tengo una visión superior. Y me dice, compártamela, por favor. Por favor, la comparto. Entonces le abrí mi corazón y le mostré lo que dice en Apocalipsis 14. Allí en Apocalipsis 14, hermano, la idea, lo que estoy tratando de ilustrar esta mañana es esa doctrina humana. Yo entiendo que es una doctrina humana que nosotros teníamos mechada en nuestro corazón. La obra de Dios está sobre el hombre en este caso. Cuando el hombre toma atribución, dice, será predicado. Entonces tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Claro. Y entonces, parece que si yo no predico, si yo no colaboro en esa comisión, parece que estoy retrasando la venida del Señor. O sea, en otras palabras, digo, la visión mía cambió totalmente, pastor. Yo tengo otra visión ahora. ¿Cuál es su visión? Mi visión es que ahora la obra no depende de mí, porque esa doctrina yo vi que estaba asentada en el corazón de algunos teólogos y en el corazón de muchos, que estaba asentada en nuestro corazón incluso, que la obra de Dios dependía de nosotros. ¿Se imaginan? A Dios dependiendo de nosotros. Para hacer esa gran comisión de llevar este evangelio a todas las naciones, ¿qué se necesita? Particularmente 3 cosas. ¿Qué se necesita? Tiempo.
Disponibilidad, primer lugar. Disposición de los hombres. Hay disposición de servir a Dios. Hay bastante disposición. Dios contará con disposición nuestra, disponibilidad del hombre, del creyente actual. Dios contará con la disposición, no basta con disposición. ¿Qué más necesitamos? Tiempo. Para que un misionero pueda ir a otras naciones y llevar este evangelio. Europa, por ejemplo, ahora está en oscuridad total. Hay que reevangelizar Europa. Prácticamente hay que reevangelizar Europa. Está en oscuridad total. La gente no sabe en Europa, no sabe ni 2, 3 mandamientos. Usted le pregunta, yo he visto videos, le preguntan a la gente, a cualquiera, incluso creyentes que se dicen autonomía creyente, le pregunta, dame 3 mandamientos. No sabe. Lo cual son las doctrinas principales de la Biblia. No sabe, hablan de cualquier cosa, dicen ir a la iglesia. Doctrina principal es ir a la iglesia. Usted imagina la oscuridad que hay allá. Entonces, para preparar a un misionero hay que preparar, ¿qué lleva? Tiempo. ¿Tenemos todo el tiempo del mundo, hermanos? ¿Cuánto llevará para preparar a un misionero preparado? ¿Y qué más precisamos? Disponibilidad, tiempo, recursos económicos. Y en este mundo de egoísmo, donde los creyentes muchas veces se convierten, el último lugar que se convierten, sobre todo el uruguayo, es el bolsillo. No se convierte en el bolsillo. Cada vez retasean más para dar para la obra. Cada vez más. Y Dios no necesita nuestro dinero. Ah, ¿no? ¿Y para qué puso la ofrenda entonces? ¿Para qué será que Dios puso? Claro que no necesita. Mía la plata, mío el oro. Pero ¿para qué permitió eso? Una de las cosas que permitió es la ofrenda. Si no creen en el diezmo, no importa, creen en la ofrenda. Hay que ofrendar, por lo menos hay que ofrendar. Hay que dar para Dios de lo mucho que Dios nos da. ¿Por qué permite la ofrenda? Para participar y desprendernos del egoísmo. Porque Pablo dice en una de sus cartas, en este tiempo, yo creo que en el tiempo de Pablo escribe, creo que con una suma tristeza, dice, todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Ahí está el creyente buscando. Dios quiere prosperar, Dios quiere bendecirte. Invierten en esos ministerios muchas veces que hacen ricos a esos superapóstoles. Falsos profetas los hacen ricos. Y ahí están por la ignorancia, persiguiendo, despertando la avaricia del pueblo que es ignorante de la palabra de Dios. Pero la realidad es que para un misionero fiel a la sana doctrina lleva disponibilidad, lleva tiempo y lleva recursos. Como decía un famoso predicador cuando iba a la India, William Carey. Él recibió un llamado, él quería ir a otro lado, pero había una necesidad grande en la India y él dijo, yo iré a la India, bajaré a lo profundo de la mina, de la India, porque antes se iba a cierto lugar y usted no sabía si volvía. Era como bajar a lo profundo de la mina allá. Yo iré a lo profundo de la mina si ustedes, dijo él, establecen o me sostienen con sus cuerdas. ¿De qué estaba hablando? De provisión, de respaldo. Trabajé en un ministerio que tenía 4 misioneros. Escuche, 4 misioneros. ¿Sabe cuánto tiene ahora? Ninguno. Y gente buena, no me cuenta a mí. Gente buena, gente que estaba dispuesto a ir a lugares donde hay necesidad real. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos porque asociamos con dólares. Pero nadie quiere ir al África. Pero ese misionero estaba en el África, ahora lo dejaron sin apoyo. Perdieron la visión. Cada vez el hombre se vuelve más egocéntrico. Cada vez menos aporte a la obra de Dios en cuanto a recursos. Entonces, la obra de Dios, imagínense si Dios está esperando de nosotros los hombres. Dios estará suplicando que el ser humano tenga disposición, tiempo y dinero para las misiones. Así como la salvación es una obra de principio a fin realizada por Dios, asimismo es la gran comisión, y ahora lo voy a explicar. No dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. No podemos ir, podemos orar. No podemos estar allá de misionero, podemos sostener a un misionero, ¿sí o no? Amén. Podemos tener un misionero, tenemos que tener visión de un misionero, por amor de Dios. Le llegué a un hermanillo que tenía conmigo, digo, usted va a ser el representante mío para las misiones. Yo tengo visión de misionero, no puedo ir a las misiones, puedo sostener a un misionero. Vamos a empezar a juntar dinero. Se me fue con los $200 cuando se fue. Me robó el dinero que era de Dios. Él tiene problemas con Dios, no conmigo. Ahí usted ve la avaricia del ser humano. Cuando se fue, le pedí, digo, devuélvame el dinero que tenemos en sus manos para las misiones. Nunca me devolvió. Ahí tenemos la idea
de cuánta dependencia tiene de Dios de nosotros. No está esperando, dependiendo de nosotros. La obra de Dios no está en nosotros, hermano. No depende Dios de nosotros. No creamos los protagonistas de la gran comisión, hermano. Dios está esperando que nosotros vayamos a todas las naciones. ¿Sí? Será predicado este evangelio ¿a cuánto? ¿A dónde? A todas las naciones. Salí con ese pensamiento y me fui al campo a pisar. Hasta ahí yo tenía la visión. Me fui al campo a pasear con mis perritos. Y estoy paseando en el campo con mis perritos pensando en esto. Y el Espíritu Santo me trae una palabra. ¿Quién es que recordará todas las cosas? El Espíritu Santo. Y digo, no veo la hora de... Y mis perritos no querían venir para la casa. Digo, vamos para la casa que yo tengo una revelación que Dios me trajo a la mente. Yo tengo que corroborar por la Biblia si es así. Y me vine a la Biblia y abrí la Biblia y me quedé sorprendido. Estupefacto, dijera alguien. Porque la revelación se agrandó, aumentó, me la confirmó. Hermanos, Dios no está esperando por nosotros. Dios depende de nosotros para hacer su obra en cuanto al evangelismo mundial o la misión mundial. Le comparto mi visión. Isaías 14:24. Dice un versículo clave, ¿no? Que dice cómo hará Dios las cosas. Ciertamente se hará, hablando de los planes de Dios, de la manera que lo he pensado y será confirmado de la manera que lo he determinado. Ya Dios tiene todo determinado. Él está a cargo de todas las cosas. Antes de las cosas. Esa es para partir. Pero quiero decir que será predicado este evangelio a todas las naciones. No quiere decir que Cristo está esperando su regreso para que nosotros completemos todo el evangelismo a las naciones para que Cristo pueda recién regresar. No, la venida de Cristo puede estar en cualquier momento, entiéndame. Puede venir en cualquier momento. Ya se ha predicado a casi todas las naciones. Y aunque el evangelio no esté predicado en todas las naciones, ahora le presento lo que yo entiendo como visión bíblica. ¿Qué quiere decir cuando visión? Mirar cómo Dios ve las cosas desde arriba, desde el punto de vista de Dios. Dios no depende de nosotros, depende de sí mismo. Amén. Cristo puede venir en cualquier momento, tal vez no lograremos llegar incluso a todas las naciones, pero creo que ya se ha llegado hacia muchas naciones. Muchas naciones Dios ha abierto puertas, ¿no? Gente que era muchas veces inalcanzable, países comunistas, países cerrados al Evangelio. Ahora muchas veces el Evangelio ha llegado también a ellos. Es cierto que va a poco, muchas veces lleva tiempo para probar un misionero, lleva tiempo, recursos, tiene que hacerlo muchas veces encubiertamente, y a veces es lento el trabajo, ¿no? Cuando logran conquistar un alma, ¿cuánta gente hay en esa nación? El trabajo es lento, por eso digo, depende de Dios. En 14:6 de Apocalipsis, la iglesia ya no está, la iglesia ya fue arrebatada. Está hablando de una visión, Apocalipsis, está hablando del Señor allí en Apocalipsis, y ahora tenemos la última gracia de Dios para la humanidad, la última gran oportunidad de Dios para la humanidad. ¿A través de quién? Ahora a través de un ángel. ¿Usted sabía que habrá un ángel solo? Con un ángel solo, ¿cuántos ángeles tiene Dios? Millares de millares de millares, dice, son tus ángeles. Pero con un ángel solo, Dios va a hacer expandir todo el evangelio a todo lugar. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? La iglesia ya no está, fue arrebatada. ¿Quién es que está haciendo la obra ahora? ¿Y quién es más que está haciendo la obra? El ángel. No. Ahora, ¿quién está haciendo la obra? Nosotros. El hombre está haciendo la obra. Tiene que llevar este evangelio a todas las naciones. Nosotros, pero es lento el trabajo, ¿no? Y con esa problemática que ya hablamos. Pero ahora tenemos la última gracia de Dios, la última gran oportunidad. No es la última oportunidad, nosotros no somos la última oportunidad para el hombre, para la humanidad. Es Dios. Y allí dice 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía el ángel? El evangelio eterno. Para ir a predicarlo, ¿a dónde? A los moradores de la tierra. A toda nación. ¿Nosotros dónde tenemos ya? A toda nación. A toda nación. Hasta ahí. ¿Qué más dicen? Tribu. No. Ahí no estoy hablando. ¿Qué más dice cuando nos encomienda la gran comisión?
No, será predicado este evangelio a todas las naciones. No dice más nada en la boca de Cristo. Pero el ángel llevará este evangelio eterno a quienes, a toda nación, a tribus. Hay tribus que no sabemos ni el dialecto que ellos manejan. Hay tribus que son totalmente salvajes, apartados totalmente de la civilización humana. Incluso han querido llegar y no pueden. Con los drones a veces encuentran en la selva algunas tribus que son totalmente incivilizadas, no tienen contacto con la civilización natural. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con ese ángel? Ese ángel llevará el evangelio a todos los moradores de la tierra, a toda nación. Ya, tal vez nosotros no vamos a alcanzar a toda nación. Eso está hablando de la gran tribulación. Nosotros no vamos a estar, porque nos fue encomendado a nosotros. La iglesia ya no va a estar. Es una adicional más para creer que la iglesia somos pretribulacionistas. Nos vamos antes de la gran tribulación. Esto pasa en la gran tribulación. A toda nación, tribu, lengua. ¿Cuántos dialectos hay? Mire, no sé cuántos dialectos hay. El hombre ha logrado traducir la Biblia a muchos dialectos, pero no a todos. A todos. Tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos pueblos hay? Pueblitos chiquitos. No llega nadie, no hay ni una iglesia evangélica. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. ¿Quién es el gran protagonista? Dios. ¿Quién es la última oportunidad para la humanidad? Dios. Démosle gloria. Amén. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Atribuyera toda esa magnífica obra de nuestro Dios magnífico, grande y todopoderoso. El ángel dirá, 14:7, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Vieron la última oportunidad? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y ahí viene la revelación que Dios me habló, que Dios me entregó, que me la amplió. Porque dice iluminación o revelación. La Biblia dice que tenemos espíritu de sabiduría y revelación. Nos revela lo que está escondido a mi entendimiento. Y eso fue lo que me reveló allí en el campo mientras yo andaba con mis perritos. Me dijo, llegará la multiforme cantidad de gente que va a haber en los cielos. ¿Cómo será? Apocalipsis 7:9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. ¿Quién es que hace la obra? ¿Nosotros o el ángel? El ángel del Señor. Un ángel. A veces la obra de Dios es detenida, ¿no? En alguna nación. Son presos, incluso son muertos, martirizados y muertos, mártires. Pero ¿quién puede detener un ángel en el cielo? ¿Quién? ¿Cuántos ángeles va a usar Dios para atar a Satanás? Uno solo. ¿Cuántos necesitamos nosotros a veces para pelear contra la fuerza del mal? ¿Cuánta unidad, cuánta desunión, cuánta poca visión del ser humano para llevar el evangelio a otras naciones? Y en la oscuridad, la obra de Dios no depende de nosotros. No estoy negando nuestra responsabilidad. Amén. No estoy negando nuestra responsabilidad. Tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones. Pero Dios sabe que ya somos limitados y va a usar su ilimitado poder. El gran protagonista es Dios, no el hombre. Y la última gran oportunidad no es del hombre. Es la gracia, la última gracia de Dios sobre toda la humanidad. Nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú bendigas, Señor, para grabarlas, guardar nuestro corazón, que el gran protagonista sea siempre tú, nuestro corazón, que reine Jesucristo como el gran Dios Padre, nuestro gran Dios Salvador, como dice tu palabra. Señor, ayuda a que el hombre pueda entender que es simplemente una criatura, Señor, que tiene la gracia, que es magnífico que tú nos des la gracia, pero por el momento somos eso, Señor, la figura insignificante, Señor. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
Es tu divina gracia que nos ha alcanzado, es tu divina gracia que nos sostiene, es tu divina gracia que en el cotidiano andar podemos vivir y andar y servirte, Señor. Es tu divina gracia que nos capacita para la obra, para hacer tu obra de acuerdo a nuestras grandes limitaciones. Es la gracia, Señor, tuya que nos mantiene del pecado de nosotros mismos, de Satanás y del sistema de este mundo corrompido. Padre, ayúdanos a guardar nuestro corazón para traer una mesurada humildad, Señor, que está desproporcionada en el corazón del hombre, Señor, atribuyéndose un gran protagonismo, Señor. Perdona, Señor, los pecados del hombre de autoexaltarse. Perdona si en nuestro propio corazón hay algún engreimiento espiritual, Señor. Y trae sobre nosotros la humildad y la mansedumbre del corazón de Cristo. Ayúdanos a aprender de Él, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Y ayúdanos a darte la gloria y descansar en esa promesa que pronto tú regresas por tu pueblo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, Señor. Estamos haciendo y llevando la obra a donde tú nos permites llegar, Señor, pero la obra no está en nosotros. La última gran oportunidad es tú que la das, esa última gracia que va a manifestar sobre toda la humanidad. Por eso dice, ¿y quiénes son estos? Dice tu palabra, pregunta tu palabra, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Oh bendito Dios, y han lavado sus ropas tal vez con mártires, porque en la última gran tribulación también va a haber salvación. Ahora se esclarece más el panorama de tu corazón, de tu pensamiento, de tus planes, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a guardar y atesorar esta visión y prepararnos para el eminente regreso, sin dejar de hacer la obra de responsabilidad en la cual tú nos has asignado para llevar este evangelio a todas las naciones, según tú nos permitas llegar y hacer. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús te damos las gracias, orando por siempre, por sanidad en aquello que está enfermo, en aquel que puede creer y recibir un toque divino de tu poder, de tu gracia, de tu soberanía, Señor, impartiendo sanidad en los cuerpos enfermos. Oh Dios mío, provisionando para la familia, Señor, el hogar y los matrimonios, esa gracia que sana, esa gracia que bendice, esa gracia que une, esa gracia que rompe las cadenas del diablo, Señor, las opresiones de Satanás. En el nombre bendito de Jesús pedimos tu gracia y tu bendición, confirmando la palabra con las señales que la seguían, como lo hacía en la antigua iglesia primitiva. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús por adelantado te damos las gracias, porque todo lo que pedimos en Cristo, todo es posible para aquel que tiene poder y autoridad sobre toda cosa, sobre todos los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Tú gobiernas, Señor. Tuya es la obra, tuyo el poder, tuya es la gloria, Señor. Damos a ti gloria y alabanza. Y nos despedimos como siempre es el lema de ese lema bíblico. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos que oyen este audio. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.